Y la presencia en el país esta semana del presidente brasileño Lula da Silva ha reflotado de alguna manera el interés acerca de la economía que viene en el vecino país. Es un poco lo que me interesa conversar ahora con el economista y profesor de la Universidad de Río de Janeiro, el licenciado Eduardo Crespo. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por invitarme al programa. Por favor, un gusto. Bueno, a ver, ¿qué se espera para la economía de Brasil durante este año, luego del recambio presidencial, desde luego? Bueno, en principio las expectativas son muchas. Brasil no viene de, digamos, de un periodo bueno en términos de performance económica en los últimos años. Si uno mira los números, un país que no crece prácticamente desde 2010. Digamos, crecer, estamos diciendo así, crecer en términos per cápita, ¿no? Es decir, la economía brasileña en términos per cápita es menor que en 2010. Eh, Entiendo que el principal desafío es recuperar el crecimiento. Ahora, las medidas concretas, creo que todavía hay que esperar un poco. Eh, Han anunciado que van a tratar de reducir el déficit fiscal, que creció bastante durante la pandemia y, digamos, la política de Bolsonaro en los últimos meses, digamos, apuntó más que nada a aumentar el gasto de gobierno y demás. Entiendo que si van a una política de, digamos, de ajuste fiscal, esto puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico, porque no estamos hablando de una economía que viene creciendo al 5 o 6%, estamos hablando de una economía que en el mejor de los casos venía creciendo al 1% anual, y esto podría tener un efecto negativo. Ahora, después habrá que ver cuáles son las medidas que se anuncian. Por lo menos, por lo que ha trascendido, hay una idea de que el BNDES, el Banco de Desarrollo, recupere, digamos, el rol que tenía, que siempre tuvo en la economía brasileña, digamos, como centro, digamos, del financiamiento a la inversión, de promover proyectos, etcétera. Digamos que Petrobras recupere el papel que siempre tuvo. Pero bueno, por ahora son expectativas, ¿no? Es decir, por ahora hay muchas expectativas creadas, veremos un poco en qué medida se traduce. Claro. Y en materia de sectores a favorecer, ¿qué se supone hacia dónde apunta el gobierno de Lula? El campo, que ya lo hizo Bolsonaro desde luego, la industria, los servicios, ¿por dónde pasará? ¿Por qué callejón transcurrirá la economía de Lula da Silva? A jugar por lo que fue sobre todo el segundo gobierno de Lula y, digamos, me parece que eso es el principal déficit que tiene hoy la economía brasileña, imagino que se va a tratar de promover, imagino, esto, digamos, y trascendido, no hay nada oficial, pero se va a tratar de promover algún tipo de recuperación de la infraestructura, así que aquí entrarían los sectores vinculados a la construcción civil. Por lo menos esto, digamos, eran sectores que en alguna manera ocuparon un papel importante durante los dos gobiernos de Lula, más que nada el segundo. Después, obviamente, es un sector que entró en problemas con todo el movimiento que fue el lavallato, de denuncias de corrupción, etcétera, en donde incluso algunos empresarios importantes del sector fueron presos, en fin, un proceso bastante complejo, pero entiendo que efectivamente la economía brasileña tiene un déficit de infraestructura importante que se agravó en los últimos años de estancamiento. Entonces, imagino que se apuntará a eso. Se habla también de reindustrializar, de retomar digamos, un rol más importante para la industria, que digamos, viene bastante golpeada en las últimas décadas. En cuanto al campo, no creo que haya una política deliberada, porque digamos, en principio el campo brasileño es muy competitivo. Brasil, si no me equivoco, es hoy el segundo exportador de alimentos en el mundo, o cerca de ser el primero. De modo que no creo que se apunte a eso, tampoco creo que haya nada contra el sector, Claro. aunque en términos políticos hay que reconocer que es un sector que vino apoyando el bolsonarismo, digamos, desde su inicio,
de modo que no me sorprendería también que incluso ha habido algún tipo de denuncia de que hay sectores del agro que han apoyado este movimiento destituyente que hubo el otro día en Brasilia, Ujú. etcétera, de modo que, digamos, no parecería que sea el sector estrella del periodo Lula, aunque no creo que se apunte contra ello, porque obviamente es un sector que provee divisas y es estratégico para la Claro, economía brasileña. claro. Y se supone que habrá estímulo al mercado interno vía recuperación de los ingresos, Eduardo. Es lo que se anuncia, es lo que se anuncia, efectivamente muchos ingresos están muy retrasados. Durante el periodo Bolsonaro, ya en los últimos tiempos, también ha habido esto, el auxilio emergencial, después eso tampoco es que, digamos, hubo una política de contraer ese tipo de gastos, pero imagino que debe haber algún tipo de estrategia de tratar de recuperar ingresos. Está bien, Pero también es especulativo, está ¿no? bien. Todavía no Uno, sabemos nada. Uno de los pocos resultados positivos que se le adjudican a la gestión de Bolsonaro es en materia de inflación. Este, Más allá de que fue uno de los primeros en el mundo, recordemos que la inflación fue o ha sido o es todavía en muchos casos un problema global, el gobierno de Bolsonaro se caracterizó por subir las tasas, ser uno de los primeros, en definitiva, en subir las tasas a efectos de bajar la inflación. ¿Qué más hizo para lograr buenos resultados en materia de inflación el anterior No, presidente? también uno de los factores que estaba incentivando la suba de precios, digamos, que entran los costos de todos los demás, era el tema del combustible, una idea de parar la suba de los combustibles, de frenar eso, de revertir. Creo que ese fue un factor importante que generó, digamos, tensiones, porque obviamente esto no... Siempre Petrobras funcionó en Brasil como una empresa que regulaba el precio. Digamos, cuando subía mucho a nivel internacional, Petrobras no lo subía tanto y cuando caía no lo bajaba tanto y eso hacía que, digamos, ese precio, que es un precio básico de la economía, no impactara tanto sobre el conjunto de la economía. Era una regla, digamos, que Claro. garantizaba la rentabilidad, pero al mismo tiempo la estabilidad de un precio fundamental. Eh, digamos, durante las reformas estas de Temer, Bolsonaro y Temer, esto se sacó, entonces ahí Petrobras pasó a ser un agente inflacionario más, digamos, por lo menos seguir la corriente, y bueno, si había inflación mundial que se traduzca en inflación brasileña, y esto se revierte en el periodo, en la última etapa de Bolsonaro, porque electoralmente obviamente lo perjudicaba. Eh, Me parece que es básicamente volver a lo que siempre se hizo en Brasil en materia, digamos, de precio de la energía, ¿no? Está bien. En el ámbito académico, justamente a propósito de la inflación global, ha vuelto un viejo debate, si se quiere. Para bajar la inflación hay que bajar los ingresos, obviamente de la población y del gasto público desde ya. ¿Qué opinas al respecto? ¿Van de la mano una cosa con la otra o no necesariamente? No, en la Argentina no hay una relación directa, tampoco es que, digamos, si uno mira la relación entre el gasto y la inflación no es, digamos, muy claro, no creo que sea el factor fundamental. El problema es que Argentina, al tener tanta inflación, y en general ha convivido con tasas de interés muy bajas, digamos, en principio peso que anda dando vueltas va al dólar, es decir, hay una tendencia a la dolarización de cartera y esto obviamente el déficit contribuye, principalmente en un país que no tiene un mercado de deuda consolidado, en fin, que tenemos cepo, que tenemos todos estos problemas, el déficit se agrega como un problema más. No me parece que sea el problema fundamental, digamos. Ni siquiera en algunas economías no hay por qué considerarlo un problema, es decir, déficit del sector público es un superávit del sector privado. Pero en una economía como la Argentina, una parte, digamos, me parece significativa, se dolariza y hoy no hay cómo contrarrestar eso. Ujú. En la actual circunstancia no la hay, no tenemos un mercado de deuda, no es que acá se sube la tasa de interés y, digamos, de alguna manera se corta esa tendencia a dolarizar. Ujú. Pero me parece, no, la inflación, digamos, tiene que ser atendida con un conjunto bastante amplio de medidas, ¿no? En el caso Exacto. argentino,
Se necesita un plan general para bajar la inflación. Y bueno, para ir redondeando, una pregunta de la coyuntura de esta semana. Se habló de la moneda común, del sur o SUL, como seguramente lo van a llamar en Brasil. ¿Qué expectativas hay? ¿Se recrea? ¿Hay entusiasmo a nivel empresario? ¿Cómo lo percibís esto? No, hasta donde lo que trascendió en los medios y lo que se ha anunciado es básicamente la creación de una unidad de cuenta, es una especie de moneda contable, para reducir costos de transacción, para no tener que pasar por el dólar en toda compra-venta. Ahora, el saldo, el clearing, o como se le llama, de lo que hacen los bancos, digamos, el saldo de las cuentas, ¿no? Es en dólares. Es decir, el principio de aquí no es que se sustituye el dólar. El tema es que el dólar simplemente aparece al final de las cuentas. Y habría una especie de moneda, digamos, común para las transacciones comunes, comerciales. digamos, del día a día. Ahora, el clearing se hace en dólares. Esto me parece que no cambiaría. De modo que me parece se crea una expectativa de que iríamos a una unión monetaria, etcétera. Eso está muy lejos, diría. A corto plazo. Para empezar, porque para eso hace falta coordinar variables macro, ¿no? Como hizo la Unión Europea en su momento. Hace falta coordinar variables macro, habría que converger a una inflación más o menos parecida. Digamos, en las actuales circunstancias, imagina un país que tiene 100% de inflación contra otro que tiene un 5 o 6% de inflación. Si van a una moneda común, digamos, vamos a un país que se encarece enloquecidamente y otro que no. En fin, no, es algo que no, en las actuales condiciones es inimaginable. Yo creo que en el mediano plazo es improbable. Es difícil de implementar, seguramente. Muy difícil. Más bien diría que hay que ver lo que se está haciendo, que puede ser interesante, es esto de una moneda común para reducir costos de transacción, que me parece una medida correcta, ¿no? Puede ser una iniciativa de transición, en definitiva, hacia la moneda común. Vaya a saber cómo se implementa. Pero bueno, la cuestión es que hay expectativas en ambas partes del país. Acá no nos podemos olvidar que lo que le falta a la Argentina son dólares, y los dólares por lo general entran vía exportaciones precisamente. Así que bueno, es todo un tema que habrá que seguir estudiando y analizando. Eduardo, como siempre, fuiste muy amable. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Muchas gracias por invitarme al programa. Por favor, un gusto. El licenciado Eduardo Crespo, profesor de la Universidad de Río de Janeiro. Después de la pausa, más mercados por expertos.